Primero nada más confirmar que están viendo bien la presentación, sí. Sí, se ve bien. Se escucha bueno, bien. no se ve la presentación, se ve usted. Aún no está la presentación. Sí, ya voy a quitar. Un segundo. Ahora sí. Listo. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse a compartir un ratito. Espero que aprendan algo nuevo o que por lo menos se vayan con alguna inquietud para investigar y seguir aprendiendo. Yo trabajo en la empresa Energías Biodegradables y hoy les vamos a hablar un poquito sobre el reciclaje y el aprovechamiento del aceite usado de cocina. Usualmente estamos acostumbrados a reciclar papel, cartón, vidrio, latas, pero muchas personas desconocen que el aceite de cocina también se puede reciclar. ¿Y qué es lo que tradicionalmente hacemos con el aceite después de cocinar? Bueno, lo que sobra o se tira por el fregadero o se almacena en un recipiente. Si lo tiramos por el fregadero, lamentablemente todo ese aceite va a llegar a ríos o al mar y va a contaminar muchos litros de agua. También puede ser que el aceite se endurezca en la tubería y tengamos problemas de atascamientos en las cañerías. Eso va a hacer que tengamos que darle un mantenimiento. Y para las empresas o restaurantes, que generalmente son los que trabajan con trampas de grasa, si el aceite se vierte por el fregadero, pues la trampa de grasa va a requerir también un mantenimiento más frecuente. ¿Qué pasa si vertemos ese aceite en un recipiente? Bueno, muchas veces se vierte en el recipiente y se mete en la bolsa de basura. Si el camión que pasa por las casas de nosotros es uno de estos camiones compactadores y el recipiente no es muy resistente, probablemente se vaya a romper y el aceite forme parte de los lixiviados que van quedando en la calle. Si la botellita no se rompe y llega hasta el relleno sanitario y el relleno no está bien impermeabilizado, igual se va a reventar y se va a filtrar a los mantos acuíferos. Entonces la otra opción es almacenarlo en una botellita, pero contactar a un centro de acopio para que le pueda dar un tratamiento adecuado al aceite. ¿Y por qué es importante aprender un poquito sobre el aceite de cocina? Bueno, además de los efectos ambientales que vimos que tiene tirarlo por el fregadero, también hay una cuestión a nivel de salud que muchas veces desconocemos, porque cuando el aceite se calienta más de lo debido, empieza a degradarse. Y cuando tenemos un sartén calentándose, echamos aceite y empieza a salir ese montón de humo, ese humo es señal de que ya se están produciendo toxinas cancerígenas. Entonces es importante pues aprender un poco a manejar las temperaturas a la hora de cocinar para evitar esto y no reutilizar el aceite a altas temperaturas, porque cuanto más lo reutilicemos, pues mayor cantidad de toxinas va a tener. Entonces, también, si vamos a hacer algún tipo de fritura, podríamos comprar un aceite que sea más resistente a las temperaturas altas para disminuir estos efectos. La problemática ambiental de la contaminación por aceite es importante porque más o menos la cantidad que utilizamos para freír un huevo puede llegar a contaminar 1000 litros de agua. ¿Por qué? Porque se forma esta capita encima del río, esa capita evita que llegue el oxígeno a los peces o a las microalgas y entonces la fauna que está ahí presente y las especies vegetales pues se van a ir muriendo. ¿Cómo se recicla el aceite? Bueno, el proceso es relativamente simple. El primer punto y muy importante es dejar enfriar para evitar quemaduras. Luego pasamos el aceite por un colador de cocina para eliminar los restos de comida y lo podemos almacenar en un recipiente. Luego contactamos a un centro de acopio para que pueda hacerse cargo de este residuo. Entonces las consideraciones, lo que les decía, evitemos quemaduras, dejemos enfriar el aceite. Podemos acopiar el aceite que usamos para cocinar y también el que queda en las latas de atún y se pueden mezclar en un mismo recipiente. Cualquier recipiente se puede utilizar, pero si hay alguno que sea reciclable, es mejor porque así el centro de acopio puede encargarse de enviarlo
a un lugar donde lo puedan reciclar. ¿Qué es importante no hacer cuando reciclamos aceite? Bueno, no mezclarlo con agua. Entonces, por ejemplo, el agua de lavado de los utensilios de cocina no la podemos mezclar con el aceite. Y los residuos de las trampas de grasa tampoco se deberían mezclar con el aceite porque son residuos de diferente tipo que tenemos que trabajar de manera distinta. Muchas veces nos preguntan si hay un mínimo que se pueda reciclar de aceite y realmente lo importante aquí es que evitemos que cualquier cantidad de aceite llegue al río. Entonces, podemos reciclar desde una botellita pequeña hasta, no sé, una tanqueta de 1000 litros, que usualmente estos volúmenes las manejamos solamente con industrias que utilizan el aceite dentro de su proceso productivo, ya sea porque hacen frituras o porque hay procesos en los que los alimentos están cocinados un poco en aceite. Pero no importa que en su casa saquen un poquito, todo eso lo vamos almacenando y se puede almacenar hasta por 6 meses. Entonces, durante ese tiempo, almacenamos el aceite y luego entonces nosotros podríamos ir por la botellita. Entonces, en resumen, ¿por qué es importante reciclar el aceite? Bueno, vamos a evitar la contaminación de los recursos hídricos. Este residuo puede ser transformado en otros productos y entonces vamos a darle una segunda vida. Vamos a extenderle ese periodo de vida útil que va a tener el residuo. En la empresa contamos con una iniciativa que se llama Yo Reciclo Mi Aceite y lo que buscamos es invitar a que más personas se unan y empiecen a reciclar el aceite en sus hogares. Si quieren darse una vueltita por las redes sociales, Energías Biodegradables, ahí van a encontrar más información sobre el reciclaje de aceite y temas ambientales, que es lo que principalmente compartimos por estos medios. Ahora, una vez que ya se acopió el aceite, ¿qué podemos hacer con ese aceite? Bueno, uno de los productos que se puede obtener a partir del aceite es el biodiesel. Y el biodiesel es un biocombustible que está hecho a partir de materias primas renovables que se puede utilizar en cualquier motor diésel. Pueden ser vehículos, pueden ser calderas, pueden ser generadores eléctricos. Y la materia prima principal pues son los aceites. Puede producirse a partir de un aceite nuevo o virgen, digamos, que pueden ser de origen vegetal o de origen animal, o también se puede fabricar a partir de aceite reciclado. Hay muchas plantas a partir de las cuales se extrae aceite. Hay algunas que son muy conocidas como la soya, el girasol, la palma, el aceite de maíz, que yo creo que son aceites que todos hemos visto en algún momento en el supermercado. Pero también hay otras plantas que se pueden utilizar para extraer aceite y que no son aceites comestibles. Por ejemplo, la higuerilla. La higuerilla a veces uno se la encuentra sembrada ahí en un potrero, pero ya cuando esta planta se quiere que tenga unos ciertos rendimientos, ¿verdad? Pues sí hay que darle un manejo agronómico adecuado. La higuerilla también se conoce como aceite de castor, que ahora no tanto, pero antes se utilizaba más, especialmente para purgar a la gente cuando tenía problemas digestivos, pero es el mismo aceite. Además de la higuerilla también hay otras opciones como el tempate o el coyol, entonces realmente hay muchas plantas a partir de las cuales se puede extraer el aceite. En cuanto al biodiesel, el inventor del motor diésel, Don Rudolf Diesel, cuando inventó el motor lo hizo para que trabajara con aceite de maní. Y de hecho él en algún momento dijo que una vez o en el momento en que los países se dieran cuenta del potencial que tienen los aceites vegetales para promover el desarrollo agrícola e industrial, y pues realmente no iban a dudar en empezar a implementar este tipo de industrias. Lo que pasa es que luego el petróleo bajó mucho de precio, se empezó a usar el diésel y todo el mundo se le olvidó que los motores diésel pueden funcionar con derivados de aceites. Ahora, ¿por qué utilizar biodiesel? ¿Qué ventajas tiene si lo comparamos con el diésel? Bueno, primero se puede utilizar en cualquier motor diésel, entonces no es necesario hacer cambios a nivel mecánico. Luego, se puede también usar puro o mezclado con el diésel. Es un producto que no contiene azufre. El azufre es uno de los principales contaminantes a nivel ambiental y que tiene mucho impacto en la parte de lluvia ácida. Con el paso de los años se le ha ido disminuyendo al diésel el contenido de azufre, que esto es positivo a nivel ambiental, pero el azufre
tenía un papel de lubricación en los motores. Entonces hay muchos motores que están sufriendo porque los niveles de lubricación en el diésel han bajado bastante. El biodiesel aporta una lubricación importante, entonces también al utilizarlo mezclado se puede usar para ayudar a restituir ese nivel de lubricación que tenía el diésel. Es un producto que no es tóxico. El biodiesel también es biodegradable, es decir, que en condiciones adecuadas se va a reintegrar al medio ambiente. Tiene un índice de cetanos más alto que el diésel. El índice de cetanos está relacionado con la facilidad de arranque. Entonces, cuanto mayor sea el índice, más fácil arranca un vehículo. Por lo que les comentaba, la lubricación también va a ayudar a mantener todo el sistema por donde pasa el combustible limpio. El tanque, las mangueras, los inyectores. Entonces, si ha quedado suciedad en el tanque, el biodiesel la va a ir arrastrando. Un efecto muy importante que tiene el biodiesel es la reducción en emisiones. Se pueden llegar a reducir entre un 80 y 90% las emisiones contaminantes. Esto porque el biodiesel, a la hora que se quema en el motor, la combustión es más completa. Todos esos humos negros que vemos por la mufla de un carro significa que no hay una combustión completa. También tiene un manejo muy seguro porque el punto de inflamación es más alto que el del diésel. El punto de inflamación, por ejemplo, del diésel es de 52 grados, el del biodiesel es de 130 grados. Y como les comentaba, hay muchas plantas que se podrían sembrar para extraer aceite, entonces eventualmente podría convertirse en una opción muy interesante para reactivar el sector agrícola. Aquí en esta imagen, básicamente lo que queremos es representar el efecto que tiene a nivel visual. Una lamparita utiliza biodiesel y la otra lamparita utiliza diésel. Entonces, más o menos eso es lo que se vería salir de una mufla de un carro que está utilizando uno u otro combustible. Entonces, la reducción es importante. A nivel de reducción de huella de carbono, por cada litro de biodiesel que se sustituya, se dejan de generar 2.6 kilos de CO2. Entonces, conforme aumentemos el porcentaje, pues menos CO2 se va a emitir. Por ejemplo, si se utilizara un 10% de biodiesel con un 90% de diésel, se estarían dejando de emitir 10 kilos de CO2 por cada tanque de combustible que gastemos. Estos son pues números así promedio, ¿verdad? De que se manejen más o menos 15 kilómetros al día, 30, y rendimientos como de 15, más bien son 15 kilómetros por litro que haga el carro y que se manejen alrededor de 40 kilómetros por día. Vamos a ver. Entonces, lo que les decía, aquí podemos ir viendo las diferentes reducción de emisiones, pero ya a nivel anual, semanal y mensual. Entonces, si en un año se utilizara, como les hice el primer ejemplo, un 10%, entonces se dejarían de utilizar de emitir 180 kilos de CO2. Ya si lo queremos ver un poco más en números en cuanto a opacidad, que es usualmente la medida, no, que es usualmente no es la medida que tienen en RITEVE para los carros que van a revisión técnica. Entonces se envió un bus, pues estas son pruebas en un taller, se envió el bus a hacer la prueba de opacidad, se aceleró a 2200 revoluciones y con diésel marcó 8.1% de opacidad. El mismo bus se le sacó el combustible, se le puso biodiesel, igual acelerando a 2200 revoluciones, pues marcó 1.2, entonces ahí se tuvo una reducción de un 85%. Luego, estas son mediciones de RITEVE, que igual son de opacidad. El mismo bus, hicimos el mismo ejercicio, primero se mandó con diésel, marcó 9.34, y luego se mandó con biodiesel y marcó 0.89. Esto nada más haciendo un cambio en el combustible. Entonces, sí se llegan a obtener reducciones importantes. Por ejemplo, con calderas también pasa lo mismo. En este caso es una comparación de una caldera de biodiesel y búnker. No son la misma caldera, pero es nada más como para que se den una idea. Por ejemplo, una caldera de búnker puede estar emitiendo 3.566 partes por millón de dióxido de azufre, la de biodiesel 38. Y este dato creemos que está un poco más influenciado por la parte del azufre que puede haber en el aire ambiental. Igual que
la diferencia en las partículas en su suspensión y también en los óxidos de nitrógeno. Y en esta otra parte del análisis comparamos lo que es el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Entonces pueden ver que en todos los análisis que se hicieron, la cantidad de emisiones del biodiesel es menor. Y ahora, ¿por qué es importante hablar de combustibles y de biodiesel? ¿Qué efecto podría tener? El GAM representa únicamente el 4% de la superficie del país, pero en ese 4% tenemos concentrado el 70% de la flota vehicular, el 85% de la industria y el 60% de la población. Entonces, eso quiere decir que la mayor parte de la población está expuesta a una cantidad importante de emisiones porque está muy concentrado. Y en estos gráficos pueden ver cómo va aumentando, está un poquito viejito, pero, disculpen, pero la tendencia es lo que quiero que vean. Cómo va aumentando el consumo de combustibles, ¿verdad? Año con año, por ejemplo, entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2018, se aumentó un 4,2% la cantidad de hidrocarburos que se consumió. Igualmente, de toda esta cantidad de hidrocarburos, aquí pueden ver que el 80% lo consumió el sector transporte. Entonces, sí es una cantidad importante que está relacionada con toda la movilización vehicular que hay en el país. Un dato interesante es que del consumo anual que hay de combustible, que estos son datos de 2020 me parece, en 2020 se consumieron 2.742.000 millones, de litros de combustible. 1.300 fueron diésel y 1.400 gasolina. Y digamos que el tipo de vehículo que más combustible consume son los automóviles. Entonces, cada uno de nosotros tiene ahí algo que pensar, ¿verdad? En cómo estamos aportando y cómo estamos contribuyendo a todo ese tipo de emisiones que se están dando. Entonces, sí, los vehículos particulares consumen el 47% del combustible. Muchas veces le echamos la culpa al transporte de carga, pero el transporte de carga, aunque es el segundo en consumir, pues se consume menos de la mitad. Entonces, es un llamado a que evaluemos nuestra responsabilidad y cómo nuestras decisiones y acciones también tienen influencia en esta parte de contaminación ambiental. Elena, Señor. hicieron una pregunta en el chat. Perdón, no lo estoy viendo. No se preocupe, yo les puedo ir diciendo. Okay. Dice, ¿qué tan amigable es con el ambiente el proceso de transformación del aceite en biodiesel? Bueno, al menos el proceso productivo que tenemos nosotros es bastante amigable. Nosotros no tenemos residuos, todo lo que se produce aquí en la planta y digamos que los subproductos que obtenemos los incluimos nuevamente en el proceso productivo. Entonces, por ejemplo, les puedo hablar que cuando viene el aceite, pues siempre viene con restos de comida, todo eso lo composteamos y lo utilizamos en las áreas verdes de la empresa. Nosotros tenemos tanques de captación de agua llovida que utilizamos en procesos de lavado. A nivel de proceso productivo no utilizamos agua. El único momento donde se usa agua pues son como para las labores normales, ¿verdad? Los baños, el lavado planta, pero y nosotros utilizamos las pichingas donde viene el aceite, que se recoge, el aceite se recoge en recipientes y en pichingas. Esas pichingas las reutilizamos y el único momento donde usamos agua pues es para el lavado de esas pichingas, pero esa agua pasa por un sistema de tratamiento para que ya luego podamos disponer de ella adecuadamente. También tenemos un programa de reciclaje a nivel interno donde pues mandamos a reciclar, es poquito lo que se genera porque es una empresa pequeña, pero entonces todos los residuos se clasifican y se mandan a reciclar. Tenemos una caldera que trabaja con biodiesel, entonces a nivel de emisiones en esa parte también utilizamos pues el mismo producto que fabricamos. ¿Qué más? El consumo eléctrico de la fábrica es sumamente pequeño. Nosotros podemos andar pagando como 60,000 colones al mes de electricidad, entonces realmente tenemos un diseño eléctrico que nos permite ser muy eficientes en el consumo de electricidad, pero a nivel, digamos, de proceso productivo no tenemos
residuos, todo lo aprovechamos. Otra pregunta que tiene que ver, la pregunta del compañero Pedro Calderón, dice que en algún momento el PADI realizó un proyecto piloto en Punta Arenas y en aquel momento se dio un problema porque decía que el biodiesel atascaba el funcionamiento de los motores. ¿Qué posición tiene al respecto? Creo que el proyecto del que él habla fue con etanol. Que sí, toda la zona pacífica estuvo utilizando gasolina con etanol. El etanol y el biodiesel tienen un efecto en el que si los tanques de combustible tienen suciedad, pues ellos lo van a ir arrastrando. Nosotros lo que siempre recomendamos es que cuando se inicie el uso de biodiesel se haga de manera paulatina para que esta limpieza se dé poco a poco. No a todos le va a pasar. Pueden haber carros que tengan los tanques limpios y no van a ver este efecto, pero los que tienen los tanques sucios sí. Pero ese proyecto piloto fue con etanol. En el país todavía no se han hecho pruebas un poco de, digamos, a nivel de gobierno, mayor escala con biodiesel. Ok, esa era la consulta. Perfecto. Entonces, bueno, lo que les decía, aunque solamente el 20% de los vehículos utiliza diésel, se encargan de emitir el 51% de las emisiones. Entonces, el biodiesel podría ser una alternativa interesante para ir reduciendo esa cantidad de emisiones que se producen solamente por los vehículos que utilizan diésel. Aquí tenemos un par de noticias donde se pueden ver que en distintos puntos en la capital de muestreo se estuvo revisando cómo estaban los límites de ciertas sustancias en el aire y hay varios puntos que están por encima de los límites permitidos. Igualmente, todos los años escuchamos cómo va creciendo la cantidad de personas que tienen enfermedades cardiorrespiratorias y una de las razones por la que esto pasa es por la contaminación. Con el aceite de cocina no solamente podemos fabricar biodiesel, que es importante porque tiene unos efectos interesantes a nivel de contaminación del aire, pero también se puede utilizar el aceite para fabricar otros productos que igualmente sean amigables con el ambiente y que nosotros podamos utilizar de manera eficiente. Entonces, nosotros hemos ido desarrollando algunas líneas de productos, entonces, por ejemplo, está la parte de industrial, fabricamos biopenetrantes, grasas lubricantes, cremas desengrasantes para mecánicos, pasta montallantas. A nivel agrícola, tenemos jabón potásico y aceite agrícola. Productos de limpieza también se pueden fabricar, jabón para manos, jabón para platos, desengrasantes. A nivel de construcción también hay unos productos que son desmoldantes. Los desmoldantes son como el aceite o la mantequilla que se le pone un molde de pan para que no se pegue el pan, exactamente ese efecto tiene, pero cuando se hacen productos prefabricados, por ejemplo, cuando se hacen los tubos de cañerías, se le pone a los moldes de metal para que el cemento no se quede pegado. También al sector, productos para el sector transporte, el biodiesel, como ya les comenté, y tenemos un ecoaditivo para productos diésel, para vehículos diésel. Entonces, básicamente lo que queremos hacer con esta charla es crear un poco de conciencia, que la gente que no sepa se dé cuenta que puede empezar a reciclar el aceite en su casa. Es una acción pequeñita y sencilla, pero los efectos que puede tener son muy importantes. También veamos que en los residuos hay una oportunidad de aprovechamiento muy interesante porque se pueden fabricar productos muy diversos, como les mencioné. Y para nosotros es muy importante también hacer ver que el desarrollo industrial no tiene que estar peleado con el cuidado del medio ambiente. Más bien, desde la industria podemos promover el uso de recursos de una manera responsable, tratando de sacar el máximo provecho de ellos. Y otro punto que nos parece importante resaltar es que los biocombustibles y la industria oleoquímica, que es toda la que se desarrolla a partir de aceites, pueden llegar a ser una herramienta importante para impulsar el sector agrícola. Ahorita hay muchos agricultores que no pueden vender sus cosechas porque se compra el arroz afuera, los frijoles, el maíz.
y ellos lo que saben es sembrar y hacen lo que son buenos, entonces realmente se les podría dar alternativas para que puedan seguir sembrando y puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, pues eso es lo que tenía para contarles. No sé si tienen más preguntas, más consultas. No se escucha. No, no se escucha. Es que Ahora sí. ahora tiene que funcionar. Sí, ahora sí. Tenía una consulta sobre el programa del que hablaste ahorita con las empresas, cómo funciona y cómo se puede uno afiliar. Y luego seguimos con una pregunta de don Pedro Calderón. Ok. Con el programa sería nada más que nos contacten. Nosotros les comentamos toda la logística. No es complicado, realmente es llegar a un entendimiento de que están en disposición de recolectar el aceite y nosotros hacemos visitas periódicas para recogerlo. Les podemos facilitar recipientes, entonces cuando se llega a recoger el aceite que ya han acopiado, entonces los cambiamos por un recipiente vacío. Y les extendemos un certificado donde se hace constar que están haciendo una disposición responsable del aceite. Nosotros somos gestores autorizados de residuos ante el Ministerio de Salud. Entonces es como el certificado les funciona para incluirlo, por ejemplo, dentro de los programas de gestión ambiental que tienen que tener las empresas. Sí, también, pero funciona para bandera azul, También siendo funciona gestores para bandera autorizados azul. de residuos. Uh-huh. Don Pedro, adelante con la consulta. Gracias. La pregunta mía va en el sentido de la producción del biodiesel. ¿Existe algún conflicto en el sentido de que Recope tiene un monopolio en la producción de combustibles y en este caso, pues la producción del biodiesel, ya sea por su empresa o por otras, eventualmente puede infringir la normativa, ¿verdad? En este caso, ¿cómo opera esta situación, este mercado? Sí, Recope tiene un Gracias. monopolio. Recope tiene un monopolio en cuanto a la distribución de hidrocarburos, pero el biodiesel no es un hidrocarburo. Entonces, digamos que no tiene injerencia Recope. En el país, como no se trabajaba con biocombustibles hasta hace poco, toda la legislación está basada en hidrocarburos. Entonces, realmente ahorita no hay legislación para la parte de biocombustibles. Es algo en lo que se ha estado trabajando, pero todavía no está operativo, digamos. Entonces no hay conflicto en este momento. Ya, ¿y se pueden adquirir con ustedes el biodiesel o? Sí, señor. Ah, qué Sí, interesante. nosotros lo vendemos aquí en Ochomoc, que es donde está la fábrica, o también hacemos entregas y envíos. Pues ahí nos podemos poner en contacto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Don Gino hace la consulta. Bueno, ¿cómo puedo aprovechar el aceite quemado en mi vehículo? Sí, nosotros reciclamos únicamente aceite usado de cocina, porque el aceite de los carros es de origen hidrocarburo y el proceso que nosotros tenemos para poder tratar el aceite de cocina es diferente. Hay una empresa que se llama Ecotrading, que ellos reciclan el aceite de motores, entonces tal vez podrían contactarlos, porque yo creo que ellos lo que hacen es refinarlo y exportarlo. No estoy muy segura exactamente del proceso que le hacen, pero ellos son una empresa que se encarga de reciclar aceite de motor. ¿Alguien con alguna otra consulta? Si gusta puede abrir el micrófono y hacer la consulta directamente en caso de que alguien tenga alguna consulta. Gracias, Manuel. No, yo puse ahí en el comentario que si había que hacer algún convenio o algo con ellos, pero ya ella me aclaró y me dejó la diapositiva con los correos y los teléfonos. Yo soy del Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos muchísimas delegaciones donde necesitamos urgentemente realizar este tipo de prácticas y la idea era ver si podíamos empezar.
pero la voy a contactar para ver cómo empezamos, porque sí nos interesa un montón y pues tenemos muchas delegaciones a nivel nacional, cerca de 600, de las cuales podríamos, pues, o deberíamos, podríamos, y creo que estamos obligados. Entonces, la voy a contactar para eso. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Por lo menos pueden responder si les quedó claro Sí. la idea de lo que pueden hacer con su aceite usado de cocina, ¿verdad? O si necesitan que se vuelvan a poner los contactos para ponerse de acuerdo con ellos. Y si no tenemos más comentarios o preguntas, creo que podríamos entonces ir cerrando No, la no, sesión. muy interesante el tema. Casualmente, hoy me llegó una charla que estaban dando también sobre contaminación de ropa, así un montón de cosas que están llegando al mar. Este, este tipo de tratamiento ser urgente en el país. Qué bueno que salió una empresa que se responsabilice en darle un uso alternativo, ¿verdad? A un producto tan contaminante como es el aceite. Yo siento que es tal vez de los más contaminantes, cuidado, y no es el número uno, ¿ah? Actualmente. Eh, bueno, también muy importante conocer estos detalles de lo que se está haciendo en el país, en la transformación del aceite y agradecer la posibilidad de tener esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, muy clara y muy bonita la presentación. Como decía el compañero, excelente darse uno, tener conocimiento de estas empresas que hay en el país y el gran trabajo que están realizando. Pues, muchísimas gracias y muy buena la charla, lo felicito. Ya para ir cerrando, les recuerdo llenar el formulario. Habemos más o menos 35 personas conectadas en algún momento, pero han llenado el formulario 24 personas. Recuerden también que les funciona para las evidencias de sus programas de gestión ambiental y de bandera azul. Muy interesante el tema. La pregunta mía es, ¿dónde es que lleno el formulario? Ah, en el chat, aquí En el en chat. el mismo chat de Teams, te lo voy a reenviar para que esté ahí recién puesto, nada más. Muy amable, muchas gracias. Con gusto. Ahí está, en el último mensaje del chat. Eso sí, vamos a dejar de grabar.